esto le compete a todo ser humano, no solamente a la iglesia, sino que a la creación, hablando del ser humano. Son varios puntos que el humano o el ser humano debe de llegar a saber, pero no voy a tocar todos los puntos, sino que voy a resumirlo en la enseñanza de hoy. Voy a tocar apenas unos 25, 30, 40 puntitos más o menos. ¿Cuántos están dispuestos en esta mañana? Ya no les gustó, ¿verdad? Gloria a Dios. Hay 6 puntos aproximadamente, 4 verdades que el ser humano debe llegar a saber, incluso 2 podemos agregarle nosotros, ¿verdad? Pero voy a tocar apenas 2 puntos de esos que nosotros tenemos que llegar a saber, y uno de ellos es la condición del hombre. Sabemos que la condición del hombre por naturaleza, no por naturaleza en la originalidad del hombre, sino que por la naturaleza que el hombre llegó a tener a través de llegar a transgredir a la voz o a la voluntad de Dios, el hombre se instituyó en un... ¿Cuántos llegaron a saber, hemos llegado a saber eso? Que la naturaleza que el hombre llegó a tener cuando transgredió a un mandato de Dios. Que el hombre se instituyó en un pecador. Eso es precisamente al tema que yo quiero compartirles en esta mañana. Este es un buen momento donde nosotros tenemos que hacer conciencia, llegar a saber cuál es la condición del hombre, y no solamente del hombre que antes de aceptar a Cristo, sino que también nos compete a nosotros como iglesia, porque dice la palabra de esta manera, que fuera de todos han pecado. Y dentro de, no podemos decir que no hay pecado dentro de nosotros. En una ocasión decía, miren, si se pasara un escáner dentro de esta sala, podría llegar yo a ser el hombre más pecador de los que estamos en este lugar. Entonces no quiere decir, mis amados, de que, bueno, porque están ya dentro de una iglesia, como lo ve la tradición, y por eso la iglesia evangélica es muy atacada, porque no, que dónde están los santulones, dónde están los santos, y ahí va la aleluya y gloria a Dios por todo eso, lo que nos dicen, ¿verdad? Pero, mis amados hermanos, nuestra condición de ser humano, pues reconociendo es de que pecamos como todo mundo. La diferencia es de que nosotros pecamos, pero llegamos a arrepentirnos más, llegamos a reconocer nuestro error. Y nosotros como iglesia debemos de llegar a saber de que la misma palabra nos muestra que aquel que dice que no tiene pecado se hace un mentiroso, y también acusa a aquel que conoce la condición de nosotros, porque él sabe que nosotros hemos pecado. Y quizás en lo que veníamos de casa para acá llegamos a tener algún mal pensamiento, quizás llegamos a hacer algo que fue indebido, o no hicimos algo, y es que en esto, mis amados, se constituye lo que es el pecado. Quisiera llevarlo un poquito a la historia, quisiera llevarlo un poquito a algún estudio etimológico, y podemos llegar nosotros a comprender qué es pecado para nosotros. Quiero que compartamos un poquito los que estamos acá. De este lado, ¿qué es pecado para nosotros? Todo lo que nos aleja de Dios o lo que va en contra de la obediencia, de la palabra. De la obediencia. Para usted, mi hermano, ¿qué es pecado para usted? Hacer cosas malas que no debe uno. Hacer cosas malas que uno no debe hacer. ¿De este lado? Hacer todas cosas malas y no arrepentirse uno de lo que ha hecho. Hacer todas las cosas malas. Y oiga, el pecado viene del griego amartía, que significa no dar en el blanco o fallar el objetivo.
Y en la frase o también podemos nosotros encontrarlo del latín, que quiere decir peccatum, que significa dar tropiezos, fallar. Y por eso muchas veces cuando alguien ha caído en pecado, se le dice a la persona, cayó en pecado, ¿verdad? Porque es dar tropiezos. Pero enfoquémonos un poquito a lo griego, la definición griega de la palabra pecado, que es no dar en el blanco o fallar el objetivo. Una de las cosas que nosotros podemos llegar a encontrar en cuanto a lo que es pecado es, como dijimos, no hacer lo que el Señor quiere que nosotros hagamos y hacer aquello que el Señor no nos ha mandado a hacer. Hay cosas que el Señor nos demanda que nosotros hagamos y reconocemos, mis amados hermanos, que también el saber hacer el bien y no hacer lo que dice que es pecado. Y aquello que es bien y que nosotros no lo llegamos a hacer desobedeciendo un mandato, una orden directa de Dios, también es pecado. El pecado es lo que nos separa al ser humano de Dios. Sabemos que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Porque la misma imagen de Dios se reflejaba en el hombre y el hombre podía tener esa comunión directamente con Dios. Tanto así que había una amistad con Dios y el hombre. Ya me imagino aquellas pláticas que Dios bajaba a hacer con el primer ser humano. Ya me imagino la plática, mira, cómo te ha ido, cómo te has sentido, qué partes no han dado fruto, qué partes necesitas que se sea cosechado de esta manera. Y miren, mis amados hermanos, esa era la relación que Dios tenía con el hombre. Esa era la relación que Dios tenía. Había una amistad directa, estrecha entre Dios y el hombre. Tanto así que Dios dio la confianza total al hombre. Cuando usted tiene una amistad estrecha con alguien más, usted le rinde la total confianza incluso de su casa, incluso de sus bienes, de todo lo que usted tiene. Hasta darle la llave, mira, yo no voy a poder estar en mi casa por tantos días, pero te voy a dejar la llave, necesito que me hagas favor de venir a echar un ojo. Y usted le da la total confianza a la persona que usted tiene de esa relación estrecha, porque usted llega a conocer a la persona. Y esto es, mis amados, la relación que nosotros tenemos, o que el hombre tenía con Dios en ese entonces, era que Dios llegó a conocer cómo era el hombre. Y tenía esa relación, Dios se podía reflejar en el hombre. Y por eso dice la palabra de esta manera, que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Amén. Tenía esa relación estrecha y Dios podía reflejarse en el hombre. Así que en el nombre de Jesús, ahí donde usted está en esta mañana, puede cerrar sus ojos en el nombre de Jesús. Y yo sé que el Señor está empezando a redarguir nuestro corazón, a hacernos ver qué es pecado para nosotros. Y el Espíritu Santo empieza a redarguirnos que nosotros hemos fallado. Y usted le puede hablar con total confianza a Dios y dígale: Señor, muéstrame en esta mañana qué es lo que yo he hecho de más y qué es lo que no he hecho, Señor. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, todo mi ser, hoy lo sujeto a la voluntad y a la palabra de Dios, para que esa palabra que hoy será derramada sobre mi espíritu pueda dar fruto en mi alma, en mi cuerpo y en mi carne. Bendito Dios, en el nombre de Jesús. En esta mañana, Señor, agradecemos, Padre, por esa oportunidad y privilegio que usted nos da de podernos acercar un día más al trono de su gracia. Ciertamente dice la palabra que en ella alcanzamos misericordia, hallamos gracia para el oportuno socorro.
Señor, y esta es una oportunidad que usted nos da, Señor, de poder proceder a un verdadero arrepentimiento, de podernos acercar, Señor, y ser perdonados, Dios mío. Usted que conoce la condición de hombre, usted que conoce la condición del ser humano, usted que sabe, Señor, en qué le hemos fallado, qué ha hecho en nosotros, Señor, que nos separa de su gracia, bendito Dios. Así pues, Dios mío, en el nombre de Jesús oramos, Padre, por los que se han hecho presentes a esta casa, como también, Dios mío, aquellos que vendrán, Señor, y aquellos que estarán viendo esa transmisión, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios mío, en su nombre, Señor, para la gloria y honra suya, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Ahora estamos entendiendo, mis amados hermanos, la definición de pecado. ¿Qué es pecado? No dar en el blanco. ¿Qué es pecado? Fallar a nuestro objetivo. Sabemos que el hombre fue creado con un objetivo. Y el objetivo del hombre aquí en la tierra era darle gloria a Dios. Que Dios se pudiera reflejar en el hombre. Y ese fue el objetivo de Dios para con el hombre, para poder criar al hombre. Muchas veces nos hemos preguntado, pero ¿cuál es el motivo del por qué yo estoy en la tierra? El motivo del por qué yo estoy en este lugar. Y el objetivo de hoy en día es que nosotros podamos reflejar a Dios en nosotros. Amén. Pablo lo llegó a reconocer y dijo de esta manera: es que ya no vivo yo, sino es más Cristo el que vive en mí. Gloria sea al Señor. Y ese es el objetivo, ese es el punto principal de por qué usted y yo hemos sido llamados a la gracia de Dios. Una de las cosas, mis amados hermanos, en cuanto a la desobediencia, sabemos qué es lo que sucedió con la desobediencia del hombre, y esto lo podemos nosotros encontrar en el libro de Génesis capítulo 3. Ahí vemos la desobediencia o el decaimiento del hombre. Una de las cosas es, mis amados hermanos, y estoy hablando al espíritu en el nombre de Jesús. Muchas veces cuando el hombre peca deliberadamente, estoy hablando ya del hombre cristiano, del hombre que está dentro de, pero peca, oiga, muchas veces el hombre cree tener un orgullo más por el pecado, porque se mofa del pecado. ¿Y sabe qué es lo que sucede? Que el hombre es degradado, tiene un decaimiento cuando entra en un pecado. Entonces el hombre cayó de la gracia, el hombre cayó en pecado, el hombre se degradó a sí mismo al momento de venir y desobedecer a la voluntad de Dios. Hay una voluntad de Dios que Él quiere que sea manifiesta en la vida de cada uno de nosotros, y por eso revela a la iglesia cuál es la voluntad de Dios, la cual dice que es buena, agradable y perfecta. Esa es la voluntad de Dios. Es que la voluntad de Dios no es una carga pesada que nosotros no podemos llevar. Tanto así que dice nuestro Señor Jesucristo, y es que traed sus yugos a mí, lleven mi yugo. ¿Saben qué? ¿Cómo es mi yugo? Mi yugo es más fácil y es más ligera mi carga, a diferencia de la carga que ustedes puedan llevar. Entonces, hermanos, esto nos lleva a nosotros a tener una distancia entre Dios y el hombre. ¿Saben por qué? Porque Dios es tan santo que no soporta el pecado, que no puede ver el pecado ni aún de cerca, y por eso el hombre que entra en pecado, él lo ve de lejos. Y si podemos nosotros definir acerca de qué consideramos o qué es considerado pecado, vamos a tener una lista enorme, y usted lo puede hacer en su casa. ¿Qué es pecado para mí? El pecado para mí es esto, el pecado para mí es lo otro, y esto es bueno que nosotros lo hagamos. ¿Qué es pecado para nosotros? Y definamos qué es pecado. Y una de las cosas, hermanos, es que el hombre tiene que saber o llegar a saber cuál es su condición para con Dios.
¿Cuál es la condición en la cual nosotros estamos? ¿Cuál es mi condición como humano? ¿Cómo es mi condición como hijo de Dios? Y en el libro de Génesis capítulo 3 versículo 7 nosotros encontramos aquel pasaje donde cuando el hombre cae en desobediencia, porque Dios le dijo, de todo lo que ustedes pueden ver, pueden disfrutar, pueden comer, si les antoja tal fruto, ustedes lo pueden tomar. Si ustedes ven algún animalito que es comestible, también lo pueden tomar. Y pueden ustedes disfrutar absolutamente de todo lo que ustedes desean. Pero hay algo reservado, que esto ustedes no lo pueden tocar ni siquiera ver para codiciar su fruto. Y es este árbol del conocimiento del bien y del mal. Y hoy en día a la iglesia le habla el Señor para aquellos que piensan y decir, pues que yo tengo libertad para hacer todo. Y hoy hay libertad para hacer todo. Pero es que esa libertad en Cristo Jesús no se convierta en una desobediencia, en un libertinaje, porque es muy diferente la libertad en Cristo a caer en un libertinaje o en una liberalidad. Porque dice la palabra de esta manera, es que todo me es lícito hacer, pero no todo me edifica. Todo yo lo puedo hacer, pero no todo me conviene. Y es que el hombre debe de saber que no todo le conviene hacer. Gloria a Dios. Vemos reflejado esa orden en el libro de Génesis, como también lo podemos nosotros encontrar en el Nuevo Testamento. Todo lo que hay en ese lugar podía el hombre comer. Todo lo que se nos presenta hoy en día podemos quizás hacerlo. Pero como todo hombre que tiene al Espíritu Santo dentro de él, debe de llegar a saber que no todo le conviene, que no todo le edifica. Y lo que no edifica, eso te graba al hombre. Que todo lo que al hombre no le conviene, le va a traer consecuencias. Entonces el hombre, cuando se dio cuenta que había desobedecido, cuando se dio cuenta que había algo que se había roto entre él y Dios, había algo que se había dado cuenta que lo había separado, que ya no tenía la misma imagen en el cual Dios se podía reflejar. Ya me imagino que el hombre ya no se pudo ver en el espejo. Y se le fueron abiertos sus ojos y se dieron cuenta que estaban desnudos, que habían sido descubiertos. Entonces, como todo niño, empezaron a hacerse delantales. Se empezaron a cubrir la vergüenza de haber pecado en contra de Dios. Y ahora dijeron, Dios es Dios, que todo lo ve, que todo lo sabe, y se va a dar cuenta de nuestra condición. Entonces vamos a surcir hojas, vamos a coser y empezar a taparnos. ¿Sabe qué es lo que hizo el hombre al querer encubrir su pecado? Porque esto es el quererse tapar el hombre para no ser descubiertos por Dios. Era de que el hombre estaba encubriendo su pecado. Estaba encubriendo su pecado. ¿Y qué hizo el hombre con esto aún más? En vez del hombre venir y decirle al Señor, Señor, estamos desnudos, nos hemos dado cuenta que estamos desnudos. En vez de venir y decirle al Señor, Señor, perdónanos por la falta, por la desobediencia,
Ahí no encontramos nosotros en este texto que el hombre venga en arrepentimiento y decirle a Dios, porque yo sé y consideramos y lo podemos ver hoy en día cómo el amor se refleja para con cada uno de nosotros, que dice la palabra que si confesamos nuestros pecados, primera de Juan capítulo 1 versículo 5 en adelante, que si confesamos nuestros pecados, dice la palabra que Él es fiel y justo para perdonarnos. Si el hombre en ese entonces hubiera tomado esa decisión de venir en un arrepentimiento y le hubieran dicho al Señor, Señor, nos hemos dado cuenta que hemos pecado, que no podemos resistir a ese fruto y así desobedecimos nosotros a una orden directamente suya de no poder comer de ese árbol, ni siquiera codiciarlo, ni siquiera ver. ¿Será que Dios no lo hubiera perdonado en ese momento? Dios lo hubiera perdonado. Dios hubiera perdonado. Y asimismo, mis amados hermanos, el Señor se manifiesta hoy en día y por eso el Espíritu Santo empieza a tocar tu corazón, a redarguirte, a quebrantarte en esta mañana, y es importante que nosotros no desaprovechemos este momento especial en el cual Él nos regala para nosotros proceder a un arrepentimiento. Pero el hombre no quiso darse cuenta de su condición, sino que se cubrió a sí mismo, encubrió su pecado, presentándose ante Dios, según él, sin manchas, según el hombre, sin culpa alguna. Según el hombre, Dios no se iba a dar cuenta de la condición del cual él tenía. Y por eso, mis amados hermanos, quise tocar solamente un punto de 4 verdades que el hombre necesita llegar a saber. Es darse cuenta a sí mismo de su condición de pecador, reconociendo que el pecado, dice la palabra de esta manera en el libro de Romanos capítulo 3 versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios o de la gracia de Dios. A nosotros, hermanos, y no nos confundamos, y esto tienen que saberlo nuestros hijos, nosotros que tenemos hijos pequeños, e incluso hablarle a nuestros hijos aún si ya son grandes, porque yo he hablado con jóvenes. ¿Y usted es cristiano? Sí, soy cristiano. ¿Y por qué usted me dice que es cristiano? Le digo yo a algunos. Porque nací en una familia cristiana. Y le digo, mire, deme la oportunidad de poderle hablar. Y se me quedan viendo algunos, a ver, hable, don Héctor, cuénteme. ¿Quiere que le diga una cosa? Y es que el nacer en una familia cristiana, en una cuna cristiana, no nos hace a nosotros cristianos. Leer la Biblia no nos hace a nosotros cristianos. Orar no nos hace a nosotros cristianos. El que nos hace ser cristianos es hacer lo que aquí está escrito, que es muy diferente. Reconocer al Hijo de Dios y aceptarlo como nuestro Señor y Salvador. Eso nos hace a nosotros ser cristianos. No nos hace ser cristianos el haber nacido en una familia cristiana. Y esto nosotros le tenemos que hablar a nuestros hijos. Mi hijo, usted no es cristiano solamente porque su papá, mamá, porque nuestros abuelos eran cristianos, no, o profesaban una fe cristiana. No, le hace ser cristiano el venir y reconocer a Cristo Jesús. Dice la palabra, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gracia de Dios, por cuanto todos, y cuando dice la palabra, no hay excepción de alguna sola persona.
por cuanto todos pecaron. Aquí no se escapó Juan el Bautista. Aquí no se escapó María, la madre de Jesús. Aquí no se escaparon los apóstoles. Aquí no se escapó absolutamente nadie. Por cuanto todos, y la palabra dice todos, y es todos pecaron y están destituidos de la gracia de Dios. Por la condición de una persona que desobedeció, y esa desobediencia alcanzó absolutamente a todos después de esta pareja. Absolutamente a todos. Tanto las generaciones pasadas como las generaciones futuras. Los hijos de nuestros hijos van a nacer con una condición de pecado. Y David lo reconoció y dijo en una ocasión en el libro de Salmos capítulo 51, reconozco que en pecado me concibió mi madre. Reconozco que en pecado fui formado. Y reconoció a él que había pecado. Aún antes de nacer el pecado ya lo había alcanzado. Y es lo que nosotros tenemos que reconocer, mis amados hermanos. La condición de pecador. La condición de pecador. Y quizás voy a abarcar unos 2 puntos más. La otra verdad que el hombre debe de llegar a saber, que por sí solo no puede alcanzar el favor de Dios. Esa es otra verdad que el ser humano debe de llegar a saber. Que por sí solo él no puede llegar a alcanzar el favor de Dios. La primera es darse cuenta de la condición de pecador, y la segunda es darse cuenta que por sí solo no puede alcanzar el favor de Dios. Esto nos lleva a nosotros directamente a que nosotros podamos ver a la cruz y darnos cuenta que solamente queda un solo camino, y por eso Jesús dijo de esta manera: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es solamente por mí. Entonces, cuando nosotros llegamos a saber que por sí solos no podemos hacer nada, que aquellos hombres, aunque quisieran haberse cubiertos o encubrieron su pecado, no pudieron llegar a alcanzar el favor de Dios. Entonces el Señor se dio cuenta y dijo: el hombre por sí solo no puede llegar a alcanzar. El hombre por sí solo no puede llegar a alcanzar a tener la misma imagen que yo le había dado. Entonces aquí está el Hijo de Dios que se presenta al hombre y se muestra como el sacrificio por el hombre, porque el hombre no había podido alcanzar. Entonces el hombre por sí solo, mis amados hermanos, no puede alcanzar el perdón de pecados si no es por el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y es importante que nosotros veamos a la cruz y reconozcamos al Hijo de Dios como nuestro Señor y Salvador. Solamente así. Solamente de esa forma nosotros podemos llegar nuevamente a tener la imagen de Dios, la naturaleza de Dios. Hay atributos que Dios comparte con el hombre que ha aceptado a Cristo Jesús. Hay atributos que Dios comparte con el hombre. Entonces, el anhelo de Dios, mis amados, es que todo, absolutamente todo, y vaya listando por favor, 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9.
Para otros, alistemos el libro de Timoteo. Es segunda de Pedro. Gloria sea al Señor. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, y para otros, primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Ahora bien, ya nos hemos dado cuenta de una verdad que muchos han querido obviar. Y por muchos años fue encubierta esa verdad, porque a cierta entidad no le importa que medio mundo se vaya derecho a la condenación eterna. Y por eso le hicieron creer al hombre que no tenía necesidad de darse cuenta que había pecado. Y hasta hoy en día se siguen esos mismos conceptos. Esta identidad tiene el mismo pensamiento que hace unos 2000 años aproximadamente. Y también tienen ese concepto de que no hay necesidad de aceptar a Jesús. Tienen ese mismo concepto. Pero el anhelo de Dios, mis amados hermanos, es que el hombre llegue a reconocer su condición de pecador. El anhelo de Dios es que el hombre tiene que llegar a conocer que por sí solo no puede alcanzar la gracia de Dios. Y como vuelvo a repetir, y eso nos lleva a nosotros la única salida o la única oportunidad, que es Cristo Jesús. Y se presenta Jesús como el sacrificio por nuestros pecados. Amén. Y entabla, y por medio del sacrificio de Jesús, vuelve entonces a entablar esa relación. Vuelve el hombre entonces a llegar a tener paz, porque eso hacía que el hombre tuviera falta de paz. No tuviera esa relación nuevamente con Dios. Y lo que todo hombre debe de llegar a saber hoy en día es lo que encontramos nosotros en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9. Si alguien podría compartirlo. No es que Dios sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Lo que pasa es que Dios tiene paciencia con ustedes, porque Él no quiere que ninguno muera, sino que todos vuelvan a obedecerle. Amén. Gloria a Dios. Ese es el anhelo de Dios. Y ese fue el pensamiento de Dios. ¿Saben? Si no, ¿saben qué hubiera pasado? En ese instantáneamente hubiera el hombre muerto corporalmente. Porque el hombre murió espiritualmente, pero corporalmente hubiera muerto en ese momento. Y él no hubiera tenido oportunidad siquiera de poder ser alcanzado por la gracia de Dios. Y hoy en día dice la palabra en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9 que Dios es paciente. Y por la paciencia de Dios es que tú y yo estamos hoy presentes en este lugar. Por la misericordia de Dios es que usted y yo hemos sido alcanzados y atraídos a este lugar, para que nosotros podamos alcanzar esa gracia y esa misericordia de Dios, y que nosotros podamos ser reflejados, o que Dios pueda ser reflejado en nosotros, y que todos, absolutamente de la misma forma como todos pecaron,
así también Él anhela que todos procedan al arrepentimiento, dice la Escritura, y que ninguno, absolutamente ninguno, se pierda, dice la palabra. Amén. Ese es el anhelo de Dios. Y ahora, en 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 4, pues Él quiere que todos se salven y sepan que solo hay un Dios y solo hay uno que puede ponernos en paz con Dios, Jesucristo el hombre. gloria a Dios. Por sí solos no podemos. Hay un dicho por ahí que dice que muchos son los caminos que nos dirigen a Roma, pero uno solo nos lleva a la vida eterna, Gloria a Dios. Amén. que es Cristo Jesús. Amén. Y el hombre ha buscado infinidad de caminos para poder llegar al Padre. Ha buscado por sus propios medios. De la misma forma como aquellos hombres que por sus propios medios quisieron presentarse ante Dios, cubriéndose el pecado. Pero algo sucedió y se dieron cuenta, esto ya no es igual. Esto ya no es lo mismo. No podemos ver a Dios. No podemos ver a Dios. Podemos escucharlo, sí, pero ya no lo podemos ver. Esto ya no es igual, esto ya no es lo mismo. Y después de esto, porque el hombre sí sabía la consecuencia que traía la desobediencia, porque el Señor le dijo que el día que ustedes comieran de ese fruto, ciertamente morirán. El hombre sabía la condición y dijeron, y ahora sí, hay pesar en nosotros. Y esto al hombre les trajo una falta de paz. Y por eso dice en el versículo de Timoteo que había falta de paz. Pero esa paz nuevamente la trajo nuestro Señor Jesucristo. Y es importante, mis amados hermanos, que nosotros procedamos a un verdadero arrepentimiento mientras que nosotros tengamos esa gracia de Dios, mientras que la gracia de Dios se presente a nuestra vida. Y esto nos lleva, mis amados hermanos, ahora sabemos qué es pecado, que pecado es la desobediencia a un mandato de Dios, que pecado es no alcanzar nuestro objetivo, que pecado es no dar en el blanco, y nosotros tenemos que ver al blanco, que es nuestro Señor Jesucristo. Porque ahí nos quiere llevar el Padre a tener la misma imagen de nuestro Señor Jesucristo. Bien, hemos reconocido nuestra condición de pecador. ¿Cuántos reconocimos nuestra condición de pecador? Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos hemos reconocido que sin sacrificio no hay perdón de pecados? ¿Cuántos hemos reconocido que por sí solos no podíamos alcanzar esa relación nuevamente para con el Padre? ¿Cuántos hemos reconocido que solamente por Cristo Jesús podemos alcanzar el perdón de nuestros pecados? Gloria a Dios. ¿Cuántos hemos reconocido, mis amados hermanos, que es necesario tener un verdadero arrepentimiento para poder alcanzar ese perdón? No tengamos el mismo concepto de aquello que peco, me arrepiento y vuelvo a pecar y vuelvo a arrepentirme, porque esto no es el verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento es ser alcanzado en la gracia, y el verdadero arrepentimiento es no volver a seguir pecando.
Eso es el verdadero arrepentimiento. Eso es estar convencido verdaderamente de que es un arrepentimiento verdadero y genuino. El verdadero arrepentimiento no te lleva a volver a ser la misma persona, a pecar, porque dice la palabra, y esto es algo que nos pesa a nosotros como iglesia, que después de ser alcanzado mediante la gracia de Dios, no queda otro sacrificio, dice la palabra en el libro de Hebreos. No queda más sacrificio ya por los pecados que vienen más adelante. Y está bien, nosotros pecamos y reconocemos que hay pecado, que pecamos. Y no podemos presentarnos ante Dios y decirle al Señor, Señor, yo no he pecado. No, dice la palabra, que aquel que dice que no ha pecado es un mentiroso. Y la mentira es del diablo. La mentira nos lleva a pecar. Y es considerado un pecado. Ni los mentirosos, ni los afeminados, y una lista, usted ya lo conoce, puede ir al libro de Gálatas capítulo 5. Entonces, no podemos presentarnos ante Dios. Y es muy diferente, sí, y esto debe de usted saberlo, es muy diferente, y esto lo sabemos la mayoría, que es muy diferente a caer en un pecado, a pecar deliberadamente. Eso es muy diferente. Sabiendo que es pecado y nosotros seguimos pecando, sabiendo que es pecado y seguimos pecando, ya no queda un sacrificio más por estos pecados cometidos deliberadamente. Entonces, un verdadero arrepentimiento es aquel que nos trae a ya no seguir pecando. Esto es, hermanos. Y nosotros que hemos sido alcanzados por la gracia y misericordia de Dios, es que estamos hoy presentes ante el trono de su gracia. Y como dice la palabra, de su gracia. Y alcanzamos gracia para el oportuno socorro. Una de las cosas que el hombre también debe de saber, y que todos los que estamos aquí en este lugar debemos de saber, y esto es una verdad absoluta, absoluta, de las muchas verdades que el hombre debe de llegar a saber, es que la vida es corta. Que quizás saliendo de este lugar, ¿y qué pasó cuando usted reciba una llamada? ¿Y qué pasó? Es que el hermano predicador se murió. No, pero es que hace ratito lo escuché predicar, sí, pero falleció. Es que la vida es corta, hermanos. Y nosotros no podemos llegar a tener ese pensamiento, y le estoy hablando a su espíritu, no podemos llegar a aquel pensamiento de aquella persona que dice más adelante, ahorita por el momento yo estoy bien, porque cuando se ha predicado y se le hace reconocer al hombre lo que usted está escuchando en esta mañana, y se le dice es que usted tiene condición, y que debe de saber, una de las verdades, que la vida es corta, y que la muerte pronto puede llegarle. Y es necesario que usted se arrepienta. No, ahorita no, joven, yo estoy bien, gracias, así. Va a ser más adelante. Y como lo compartíamos en la clase de liderazgo, ¿qué es lo que dice el hombre a esta nuestra maestra? ¿Qué es lo que dice el hombre? En las objeciones que el hombre presenta cuando se le predica el evangelio. Así estoy bien, que cuando yo considere ya ser una mejor persona, entonces sí voy a alcanzar. Entonces, hermanos, hoy es hoy. No pierda la oportunidad. Cierre sus ojitos ahí donde está. No pierda la oportunidad de reconocer el pecado que ha habitado en usted. No pierda en este momento.
Y dígale al Señor: Señor, reconozco que hay pecado dentro de mí. Como también he reconocido, Señor, que solo queda un solo camino. Reconozco, Señor, que por mis propios medios no puedo alcanzar esa gracia, si no es por medio de su Hijo Jesucristo. Hay alguien aquí dentro de nosotros que desea aceptar a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Puede levantar su mano en esta mañana. Y para aquellos que están viendo esa transmisión también, les hacemos esa pregunta: ¿desea usted aceptar a Jesús en esta mañana como su Señor y Salvador? Puede levantar su mano y oremos en esta mañana en el nombre de Jesús. Señor, reconozco que he sido un pecador. Señor, reconozco que en pecado fui formado, que en pecado me concibió mi madre. Pero límpieme en esta mañana con la sangre de su Hijo Jesucristo, reconociéndolo, Señor, que es el único sacrificio para el perdón de mis pecados. Y pueda reflejarse su imagen en mí, Señor. Y pueda ser mi nombre inscrito en el libro de la vida. Señor mi Dios, gracias le damos, Padre, por traernos a un arrepentimiento, Señor. A un arrepentimiento verdadero y genuino, Dios mío, en el nombre de Jesús. Reconozco, Señor, que quizás fuera de este lugar nuevamente ya no haya una oportunidad, Señor, de venir y proceder a un arrepentimiento, Padre. Hoy es hoy, y por eso el Señor te dice que te acerques con toda confianza. Que puedas proceder a un verdadero arrepentimiento, y esto es la gracia y la misericordia que Dios te presenta en esta mañana en el nombre de Jesús. Aleluya. Tú que estás escuchando el mensaje del Evangelio en esta mañana, tú que has sido alcanzado por gracia y misericordia, en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendito Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor de los cielos, por cada uno de los que están en este lugar, como aquellos que vieron este mensaje, esa transmisión, Padre, en el nombre de Jesús. Los bendecimos, Dios mío, en el nombre de Jesús. Y tú que estás en este lugar,